nosotros no tendríamos por qué no poderla aplicar. Pero es que aquí viene la doble moral de esta gente que dice que vela por los derechos humanos. ¿Por qué se meten con países como el nuestro cuando hablamos de estos temas, cuando lo que estamos es salvaguardando los derechos humanos de los buenos salvadoreños? ¿Por qué se meten a opinar? Pero ¿por qué no le dicen nada a Estados Unidos cuando ejecutan asesinos en series, gente que ha hecho tanto daño, cuando meten a menores de edad bajo prisión perpetua incluso? ¿Por qué no le dicen nada a Estados Unidos? O Guantánamo, como decía el presidente Nayib Bukele. O cuando tiene, bueno, o ¿por qué no señalan estos mismos defensores disque de los derechos humanos este tipo de prisiones que se tienen? El presidente lo decía. Entonces son gente doble moral. Nadie que no viva acá y que no sepa lo que es tener terroristas pandilleros tiene el derecho a opinar. Opinan a favor de ellos los que se lucran de la extorsión, como hay muchos acá. Opinan a favor de ellos los que han pactado con ellos votos a cambio de dinero y los que están de acuerdo con lo que cometen. Pero la inmensa mayoría, la gran inmensa mayoría, no los quiere. Este país, si ha habido una migración grande de salvadoreños para los Estados Unidos, y esto sería bueno que Estados Unidos lo pudiera tomar en cuenta, ha sido por culpa de las pandillas. Si nosotros terminamos con las pandillas, ya no van a emigrar muchos salvadoreños, porque se van por la inseguridad que generan las pandillas y porque por la inseguridad no pueden trabajar. Pero a mí me decía un amigo que vive en Altavista, un mesero, amigo mío, diputado, me dice, qué contentos estamos aquí en Ilopango. A partir del régimen de excepción, todo mundo, la gente está poniendo su ventecita, porque ya no hay pandilleros que le vayan a cobrar. O sea, la economía de nuestro país, con el empuje, el deseo, el empeño que tiene el salvadoreño de poderse superar, sale con un negocio. Entonces, esto lograría un efecto importante también para evitar esas grandes cantidades de salvadoreños que en su gran mayoría han tenido que salir por el miedo a los terroristas pandilleros. Interesante. El aspirante a dirigir el Consejo Nacional Ejecutivo de Alianza Republicana Nacionalista, COENA, y actual jefe de fracción del Grupo Parlamentario de Arena en la Asamblea Legislativa, el doctor René Portillo Cuadra, ha dicho esta tarde que la aprobación de una ley especial para la construcción de centros penitenciarios, aprobada casi esta noche, con 64 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones, es una contradicción de lo que el presidente Nayib Bukele opinaba hace un año cuando comenzaba a cerrar centros de reclusión, como por ejemplo Cojutepeque, y hablaba en aquel entonces que iba a cerrar las cárceles para hacer escuelas especializadas, y ahora pues se ha aprobado esta ley. Veamos cómo René Portillo Cuadra cuestiona al señor presidente de la República, Nayib Bukele. En realidad nuestro país lo que necesita no es más cárceles, lo que necesita son unidades de salud, más escuelas, más canchas deportivas para la juventud. Lo que necesita son verdaderas soluciones a los problemas de pobreza, de exclusión social y marginación que hay. En realidad, hace un año exactamente el presidente informó que iba a cerrar 3 centros penales: Sonsonate, Chalatenango, Cojutepeque, y ahora está diciendo exactamente un año después que quiere construir centros penales. En un país como el nuestro, donde el gobierno no es sujeto de financiamiento, sería un despilfarro, un desperdicio, un despropósito destinar dinero para construir centros penales. No es eso lo que nuestro país necesita. En ese sentido, vemos la matonería legislativa con la que se aprueba un dictamen tan delicado con dispensa de trámite, en donde no se va a licitar ninguna obra, donde se va a expropiar propiedades privadas de los salvadoreños y en donde el poco dinero con el que cuenta el gobierno se va a destinar para cárceles. Era el doctor René Portillo Cuadra, jefe del Grupo Parlamentario Alianza Republicana Nacionalista y aspirante a dirigir el COENA. Hay matonería en la Asamblea.
es un desperdicio, dice Portillo Cuadra. Bueno, en primer lugar, ¿qué te puede decir el compañero de fórmula de Norman Quijano que pactaron con pandillas votos a cambio de $100 millones que les iban a dar del presupuesto general de la nación? ¿Qué te puede decir? Portillo Cuadra sabía y conocía de lo que estaba haciendo Norman Quijano. Portillo Cuadra es cómplice de toda esa negociación que hoy en día tiene a Norman Quijano huyendo del país. Segundo lugar, cuando se quitaron los centros penales, fueron aquellos centros penales que estaban en medio de las ciudades. Chalatenango, Sonsonate y el otro era San Vicente o Cojutepeque. Esos centros, San Vicente fue. Esos centros penales estaban en la ciudad. En la ciudad. Tercer lugar, hasta ese momento no se tenía todo este esfuerzo que se está haciendo en materia de seguridad. ¿Y qué quiere entonces Portillo Cuadra? Si quiere agarramos los 15,000 que tenemos metidos ahorita en las diferentes Bartolinas y se los vamos a meter a su casa y a la planilla del COENA donde él va a competir. Para esto se vuelve necesario la construcción de centros penales. Y estamos hablando de centros penales que no van a estar en la ciudad, de centros penales que van a estar fuera de la ciudad. Y Salco, o la gran de centros penales que van a garantizarle seguridad y que puedan tener la infraestructura para que estos delincuentes no puedan salir en los próximos 45 años. De eso estamos hablando. Han estado, perdón la palabra, jodiendo con el tema del hacinamiento de los terroristas. Hoy que se está dando una salida al hacinamiento, por mí, yo como te puedo decir, por mí no deberían de hacerse centros penales, por mí lo que deberían de ponerse son palos y lazos para ahorcarlos, para aplicarles la pena de muerte. Entonces, hay que sacarlos de donde están y hay que ubicarlos en lugares fuera de la ciudad y hay que hacer los centros penales. Entonces, él es una serie de contradicciones, pero todo el argumento que Portillo Cuadra pueda hacer en este tema de las pandillas queda descalificado porque él es parte de una negociación como fórmula con Norman Quijano con pandillas para lograr votos y ganar la presidencia del país en ese periodo en que compitieron. ¿Será que Portillo Cuadra tiene conmiseración por los pandilleros cuando los mira, que los van ordenando en los centros penales, que unos se resbalan, que los ponen en las camionetas de los pick-up boca abajo? ¿Será que Portillo Cuadra tiene lástima por los pandilleros y sale en defensa de ellos? No, él definitivamente, quizás, él tiene empatía con los pandilleros. Yo les digo a cualquier persona, a un pandillero terrorista no se le tiene lástima ni piedad. Detrás de cada sujeto hay una extorsión, hay una violación, hay un asesinato, hay duelo, hay luto, hay sangre, hay tristeza, hay niños huérfanos, hay esposas con sus esposos fallecidos. Hay tanta destrucción por parte de estas bandas terroristas que no se les puede tener piedad. Entonces uno no entiende realmente por qué estas personas que por todo opinan a favor de los pandilleros, y la única explicación que yo puedo tener es que hay complicidad, empatía con ellos y que realmente era una forma de cómo lograr votos en las elecciones en las que ellos han competido. Perfecto, hacemos nuestra primera pausa. Amigos oyentes, mantenga la sintonía, comparte este link. Estamos ya en las múltiples plataformas de TVO, en Facebook con TVO Canal 23, estamos en Twitter con @Salgado y por supuesto en YouTube con TVO Canal 23. Cuando volvamos, retomamos lo que sucedió el mes pasado en Guatemala, cuando una señora sale al encuentro de su hijo que ha sido alcanzado por un ciudadano cuando iba robando en un bus, y dice su señora madre: mi hijo solo estaba robando, él solo robaba en la mañana.